Isabela Morales se dejó caer pesadamente en el sofá gastado de su pequeño apartamento en Vallecas después de otra agotadora noche limpiando los pasillos del Hospital La Paz. A los 24 años, llevaba 6 trabajando en el turno nocturno, empujando carritos de limpieza por los corredores silenciosos mientras Madrid dormía. Su vida era una rutina predecible: trabajar de noche, dormir de día, y preguntarse constantemente sobre los primeros años de su vida que no podía recordar. El apartamento de una habitación que alquilaba por 400 euros representaba casi la mitad de su salario modesto. Las paredes necesitaban pintura y la calefacción funcionaba mal, pero era su refugio privado en una ciudad que a menudo se sentía demasiado grande para alguien sin familia. Isabela no tenía familia conocida. Sus únicos recuerdos comenzaban a los 5 años en el orfanato de Santa Teresa, donde había crecido sin ninguna información sobre sus orígenes. Los trabajadores sociales le habían explicado que fue encontrada vagando sola en una estación de tren, sin documentos ni memoria de dónde venía. Durante años había intentado recuperar información sobre su pasado, pero los registros oficiales eran confusos e incompletos. Se quitó los zapatos blancos reglamentarios, masajeándose los pies hinchados mientras contemplaba el pequeño televisor de segunda mano. El uniforme olía a lejía y desinfectante, un aroma que se había vuelto tan familiar que ya no lo notaba. Alcanzando el control remoto, navegó por Netflix buscando algo que la relajara antes de dormir. Se detuvo en un documental que aparecía en tendencias: Familias perdidas de España, historias de búsqueda y esperanza. La descripción mencionaba familias separadas por tragedias y circunstancias extraordinarias. ¿Por qué no?, murmuró, haciendo clic en el título. Algo sobre historias de familias perdidas siempre la había atraído. Quizás porque resonaba con su propia experiencia de crecer sin conocer sus raíces. El documental comenzó con música emotiva y testimonios de familias españolas separadas por la guerra civil, accidentes y errores burocráticos. Las primeras 2 historias eran conmovedoras, pero no particularmente relevantes para Isabela. Pero la tercera historia cambió todo para siempre. El caso de Ricardo Morales, anunció la voz del narrador, es uno de los más conmovedores que hemos documentado. Este exitoso empresario madrileño ha dedicado los últimos 20 años de su vida a buscar a su familia, perdida en el accidente aéreo del vuelo Iberia 442 en el año 2004. La pantalla mostró a un hombre distinguido de aproximadamente 50 años, vestido con un traje elegante pero con ojos que revelaban décadas de dolor silencioso. Estaba sentado en una oficina lujosa, rodeado de fotografías familiares y documentos de investigación, que cubrían las paredes como un santuario de búsqueda obsesiva. «Mi nombre es Ricardo Morales», comenzó el hombre con voz pausada pero cargada de emoción. «El 15 de marzo de 2004, mi esposa Carmen y mi hija Isabela volaban de Madrid a Barcelona para visitar a mi suegra enferma. Yo tenía que quedarme en Madrid por una reunión de negocios urgente, una decisión que me ha perseguido cada día durante los últimos 20 años». Isabela se incorporó ligeramente en el sofá. Algo en la voz del hombre le resultaba vagamente familiar, aunque no podía explicar por qué. Había una cadencia específica en su manera de hablar que despertaba ecos distantes en su memoria. Ricardo continuó su testimonio. El vuelo se retrasó 2 horas debido al mal tiempo. Cuando finalmente despegó, yo estaba revisando contratos en mi oficina. Recibí la llamada de emergencia mientras trabajaba. El vuelo 442 había tenido un accidente durante el aterrizaje en Barcelona debido a condiciones meteorológicas adversas y problemas técnicos. La cámara enfocó fotografías familiares que Ricardo sostenía, con manos que temblaban ligeramente. Una mujer, hermosa de unos 30 años con cabello castaño y sonrisa radiante, y junto a ella, una niña pequeña de cabello oscuro y ojos grandes, de aproximadamente 4 años. La química familiar era evidente en cada imagen, mostrando momentos de felicidad cotidiana que habían sido brutalmente interrumpidos. «Mi esposa Carmen murió en el acto», continuó Ricardo, su voz quebrándose a pesar de los años transcurridos.
Los equipos de rescate la encontraron aún protegiendo a nuestra hija con su cuerpo. Pero mi hija Isabela, su cuerpo nunca fue encontrado. Los investigadores dijeron que era posible que hubiera sido expulsada del avión durante el impacto, que tal vez había sobrevivido pero había quedado inconsciente o desorientada en la confusión posterior. Isabela sintió algo extraño en su estómago, una sensación de vértigo inexplicable. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, estudiando meticulosamente cada detalle de las fotografías que Ricardo mostraba con reverencia casi religiosa. Isabela tenía 4 años recién cumplidos, explicó Ricardo, y ahora su voz había adquirido una calidad hipnótica. Era una niña extraordinariamente curiosa e inteligente, siempre haciendo preguntas profundas sobre todo lo que veía. Le encantaba inventar historias y tenía una imaginación vivísima. Físicamente tenía características distintivas que cualquier persona que la hubiera conocido recordaría. Una marca de nacimiento pequeña en forma de estrella perfecta en su hombro izquierdo, y siempre llevaba una pulsera especial de cuentas rojas brillantes que su abuela materna le había hecho a mano para su 4º cumpleaños. El mundo de Isabela se detuvo completamente. Lentamente, como si estuviera moviéndose bajo el agua, se tocó el hombro izquierdo donde, efectivamente, tenía una pequeña marca de nacimiento que siempre había pensado que tenía forma de estrella. Sus dedos temblaron mientras recordaba vívidamente la vieja pulsera de cuentas rojas que había llevado durante años en el orfanato, hasta que se rompió cuando tenía 12 años. Había llorado inconsolablemente durante días, aunque nunca había podido explicar por qué le resultaba tan importante. «No puede ser», susurró, pero sus ojos no podían apartarse de la pantalla. Ricardo continuaba hablando, cada palabra ahora dirigida específicamente a ella. «He gastado todo lo que tengo en la búsqueda de Isabela. He viajado por toda España, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos. He seguido cientos de pistas falsas. He hablado con miles de personas. He contratado a los mejores investigadores privados de Europa. He puesto anuncios en todos los periódicos principales. He ofrecido recompensas que han aumentado año tras año». Su voz se intensificó con determinación férrea. «Algunas personas me han dicho que debería aceptar que Isabela murió en el accidente, que debería seguir adelante con mi vida. Pero un padre sabe, en lo más profundo de su corazón, cuando su hija está viva. Puedo sentirla aquí». Se tocó el pecho sobre el corazón. Es una conexión que trasciende la lógica. La cámara hizo un acercamiento a las fotografías, y Isabela vio con claridad cristalina el rostro de la niña de 4 años. Era como mirar un espejo que reflejaba su propio pasado. Los mismos ojos oscuros que veía cada mañana, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa ligeramente torcida hacia la izquierda. Era innegablemente su propio rostro infantil mirándola desde la pantalla. «Dios mío», murmuró Isabela, levantándose del sofá con piernas temblorosas y acercándose al televisor como si fuera un imán irresistible. El documental continuó mostrando la extensión completa de la búsqueda obsesiva de Ricardo. Mapas de España marcados con círculos rojos indicando lugares donde había buscado. Fotografías de cientos de carteles de persona desaparecida, que había distribuido durante años en estaciones, hospitales, orfanatos. Los carteles incluían progresiones de edad creadas por artistas forenses, mostrando cómo Isabela podría haber lucido a diferentes edades. Había testimonios de investigadores privados que hablaban de Ricardo con respeto profundo. «En 30 años investigando personas desaparecidas», decía uno de ellos, «nunca he visto a alguien con la determinación de Ricardo Morales. La mayoría de las familias eventualmente se rinden, pero Ricardo ha convertido la búsqueda de su hija en su razón de vivir». «La búsqueda de Ricardo Morales», explicaba el narrador, «es oficialmente una de las búsquedas privadas más extensas en la historia moderna de España. En 20 años ha invertido más de 2 millones de euros en investigadores, tecnología, recompensas y recursos legales. Su empresa, Morales Construction, se ha convertido en una de las más exitosas del país, pero Ricardo ha declarado que cambiaría cada euro por abrazar a su hija una vez más». Isabela estudió obsesivamente cada gesto del hombre que afirmaba ser su padre.
Había algo profundamente familiar en cómo movía las manos cuando hablaba, en la manera específica de inclinar la cabeza cuando se concentraba, en cómo sus ojos se arrugaban cuando sonreía a pesar del dolor. El documental mostró a Ricardo visitando orfanatos por toda España, siempre llevando fotografías de Isabela y hablando pacientemente con directores y trabajadores sociales. Había secuencias de él en hospitales, preguntando si habían tratado alguna vez a una niña con amnesia que hubiera llegado sin identificación alrededor de la fecha del accidente. Si Isabela está viva y está viendo este documental, dijo Ricardo directamente a la cámara, sus ojos llenos de lágrimas pero también de determinación inquebrantable. Quiero que sepa que su padre nunca ha dejado de buscarla, ni un solo día. Que pienso en ella cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Que la amo más profundamente de lo que las palabras pueden expresar, y que haré cualquier cosa para traerla a casa donde pertenece. Isabela se dejó caer en el suelo frente al televisor, lágrimas rodando por sus mejillas mientras fragmentos de memorias enterradas comenzaron a emerger como burbujas en un lago profundo. El sonido distante de motores de avión rugiendo, gritos aterrorizados de pasajeros, el olor penetrante a combustible y humo, una mano adulta que se alejaba mientras ella gritaba, «¡Papá! ¡Papá, no me dejes!». Con manos temblorosas, alcanzó su DNI que estaba sobre la mesa. Lo abrió y leyó la información que había visto miles de veces. Isabela Morales, nacida el 12 de agosto de 1999 en Madrid. La fecha coincidía exactamente con la información del documental. El programa continuó proporcionando información detallada de contacto. Un número de teléfono apareció en pantalla junto con una dirección de correo electrónico y la página web de la Fundación Esperanza Familiar, que Ricardo había creado para ayudar a otras familias. El narrador explicó que la fundación había ayudado a reunir a más de 100 familias durante la última década. Isabela permaneció sentada en el suelo durante más de una hora después de que terminara el documental. En su mente, una pregunta resonaba insistentemente. Después de 20 años de búsqueda desesperada, ¿tendría el valor de marcar ese número y pronunciar las palabras que podrían cambiar 2 vidas para siempre? Durante los siguientes 3 días, Isabela no pudo concentrarse en nada más. En el hospital, sus compañeros notaron que estaba completamente distraída mientras empujaba mecánicamente el carrito por los pasillos. Las imágenes del documental se repetían obsesivamente, el rostro de Ricardo Morales, las fotografías de la niña que parecía ser ella misma, los detalles sobre la marca de nacimiento y la pulsera roja que coincidían perfectamente con sus recuerdos. «Isabela, ¿estás bien?», le preguntó Carmen, una compañera que llevaba 15 años en el hospital y había desarrollado un instinto maternal hacia las empleadas más jóvenes. «Te veo muy pálida desde el lunes, y ayer casi tropezaste 3 veces con el carrito». Isabela se detuvo en el pasillo de pediatría, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de medicamentos infantiles. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos hechos por niños pacientes, representando familias felices que normalmente la tranquilizaban. Pero ahora todo le parecía diferente. «Carmen», comenzó vacilantemente, «¿tú crees en el destino? En que las cosas suceden por una razón específica». La mujer mayor la miró con curiosidad, sus ojos llenos de sabiduría práctica. «¿Por qué me preguntas algo tan profundo, hija? ¿Ha pasado algo importante?». Isabela dudó, las palabras sintiéndose imposibles de pronunciar. ¿Has visto alguna vez algo que te haga pensar que toda tu vida ha sido basada en información incorrecta? Carmen dejó su carrito y se acercó con preocupación genuina. «¿Qué has visto?» «Un documental sobre familias perdidas», explicó Isabela nerviosamente. «Había un hombre, un empresario muy exitoso, que ha estado buscando a su hija desaparecida durante 20 años. Y yo creo que podría ser esa hija». Los ojos de Carmen se agrandaron. «¿Qué evidencia tienes?» «Todo coincide con precisión imposible», dijo Isabela, tocándose el hombro izquierdo donde estaba su marca. «El nombre completo, la fecha de nacimiento exacta, el hospital donde nací, las circunstancias del accidente que explicarían cómo terminé sin memoria, incluso detalles físicos específicos que nunca le había contado a nadie». Carmen tomó las manos de Isabela entre las suyas.
cálidas y tranquilizadoras. Hija, si hay posibilidad de que hayas encontrado a tu familia, tienes que investigarlo. No puedes vivir con esta duda. Pero, ¿y si estoy equivocada? Ese hombre ha sufrido 20 años. No puedo darle falsas esperanzas. ¿Y si no estás equivocada? ¿Y si después de 2 décadas, ambos finalmente pueden encontrar la paz? Esa noche, Isabela se sentó frente a su computadora vieja. Había decidido investigar exhaustivamente todo sobre Ricardo Morales y el accidente antes de dar cualquier paso. Los artículos de periódico pintaban un cuadro consistente. El 15 de marzo de 2004, el vuelo 442 de Iberia había experimentado dificultades técnicas durante una tormenta severa. De los 127 pasajeros, 89 habían sobrevivido, pero el caos posterior había causado confusión sobre víctimas y desaparecidos. Isabela encontró las listas oficiales de pasajeros publicadas en la época. Carmen Morales, 32 años, confirmada fallecida. Isabela Morales, 4 años, desaparecida, se presume fallecida, pero ella no había muerto. Según los registros del orfanato, había sido encontrada 3 días después en una estación de tren en Barcelona, confundida y sin memoria. Aparentemente había caminado varios kilómetros desde el sitio del accidente. Los médicos del Hospital Sant Joan de Déu habían diagnosticado amnesia traumática severa, esperando que su memoria regresara con el tiempo y tratamiento, pero nunca había regresado. Hasta ahora. Isabela continuó investigando, descubriendo artículos sobre Ricardo que se extendían 2 décadas. Era CEO de Morales Construction, que había crecido exponencialmente mientras él mantenía su búsqueda. Había fundado Esperanza Familiar para ayudar a otras familias con desaparecidos, donando millones a orfanatos y hospitales por toda España. En cada entrevista periodística mencionaba a su hija perdida. Isabela sería una mujer joven ahora, había dicho en una entrevista de 2019. Tendría 20 años. Estaría en la universidad, tal vez. Solo quiero que sepa que tiene un padre que la ama, que nunca ha dejado de buscarla. Isabela cerró la computadora y buscó en su armario la caja del orfanato donde guardaba sus pocos objetos personales de la infancia. En el fondo, cuidadosamente envuelta en un pañuelo amarillento, encontró los fragmentos preciosos de la pulsera de cuentas rojas que se había roto cuando tenía 12 años. Las había guardado todos estos años sin entender por qué le resultaban tan emotivamente importantes. Sosteniendo los fragmentos rojos, más memorias comenzaron a regresar en oleadas. Una abuela con cabello canoso y sonrisa infinitamente gentil, sentada en una silla de mimbre enseñándole pacientemente a ensartar las cuentas rojas. «Para mi princesa», decía con acento catalán distintivo, «para que siempre recuerdes que eres profundamente amada». Isabela recordó fragmentos del apartamento de la abuela en Barcelona, lleno de luz dorada y olor perpetuo a galletas caseras. Su madre Carmen cantándole canciones de cunas suaves antes de dormir. Su padre, Ricardo, levantándola fácilmente para que pudiera tocar las hojas de los árboles altos en el parque. Y luego venía la memoria del avión. El miedo creciente cuando la turbulencia se intensificó. Su madre Carmen apretando su mano pequeña con fuerza tranquilizadora. Los gritos aterrorizados de otros pasajeros cuando el avión comenzó a descender violentamente. El impacto indescriptible. Y después, nada coherente hasta despertar días más tarde en un hospital desconocido, sola, confundida y completamente desconectada de todo lo que había conocido. Con manos que temblaban incontrolablemente, Isabela tomó su teléfono móvil y marcó el número que había memorizado obsesivamente del documental. Eran las 2 de la mañana, completamente inapropiado para llamar a un extraño. Pero ya no podía esperar ni un minuto más. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar, pero ronca por el sueño súbito, respondiera. «¿Diga? ¿Quién es?» Isabela se quedó en silencio durante varios segundos eternos, las palabras más importantes de su vida atascadas en su garganta. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Si es una broma, no es divertida». Finalmente, con una voz apenas audible que sonaba como la de una niña pequeña, Isabela susurró la palabra que había estado practicando. «¿Papá?»
Hubo un silencio absoluto del otro lado de la línea. Luego, el sonido inconfundible de una respiración entrecortada. ¿Isabela? La voz de Ricardo se quebró completamente. «Isabela, ¿eres realmente tú, mi amor?» «Creo que sí», respondió Isabela, las lágrimas comenzando a rodar. «Vi el documental en Netflix. Y recuerdo cosas ahora. La pulsera roja, la abuela con las cuentas, el avión, tu voz». Ricardo comenzó a llorar audiblemente, sollozos profundos de un hombre que había contenido 20 años de dolor. Dios mío bendito, 20 años completos he esperado esta llamada. He soñado con este momento. Pero no estoy completamente segura, dijo Isabela rápidamente. Podría estar equivocada. Podría ser coincidencia. No quiero darte esperanzas si no soy realmente tu hija. No, dijo Ricardo con firmeza sorprendente. No es coincidencia. Puedo escucharlo en tu voz, Isabela. Puedo sentirlo en mi corazón. Eres mi niña, mi pequeña Isabela que creció sin mí. Necesito preguntarte algo que solo mi padre sabría, dijo Isabela, su voz temblando. Cualquier cosa. ¿Cómo se llamaba mi muñeca favorita? Ricardo no dudó ni un segundo. Estrellita. Era una muñeca de trapo con cabello amarillo que tu abuela te había cosido. Dormías con ella todas las noches, y la llevaste en el avión porque dijiste que Estrellita necesitaba conocer a la abuela también. Isabela se desplomó en la cama, sollozando. Era verdad. Todo era verdad. Isabela, mi amor, ¿puedo verte? ¿Puedo ir a buscarte ahora mismo? Sí, susurró Isabela. Por favor, sí. Dame tu dirección. Salgo inmediatamente. A las 3:30 de la madrugada, Isabela escuchó el sonido de un motor potente deteniéndose frente a su modesto edificio en Vallecas. Se había duchado, cambiado de ropa 3 veces por nerviosismo y limpiado obsesivamente el apartamento. Sus manos temblaban mientras se asomaba por la ventana y vio a un hombre alto bajarse de un Mercedes negro. Incluso, en la penumbra de las farolas, reconoció inmediatamente la figura de Ricardo Morales del documental. Se veía exactamente igual que en televisión, pero ahora había una urgencia palpable en sus movimientos, una energía nerviosa que la cámara no había capturado. Isabela corrió escaleras abajo, saltando escalones en su prisa desesperada. Cuando abrió la puerta del edificio, se encontró cara a cara con el hombre que afirmaba ser su padre. Por un momento extraordinario, ambos se quedaron inmóviles, estudiándose bajo la luz irregular de la entrada. Ricardo tenía lágrimas visibles mientras examinaba meticulosamente cada detalle del rostro de Isabela, como si estuviera memorizando cada línea, tratando de reconciliar la imagen de la niña de 4 años con la mujer joven que tenía frente a él. «Dios mío», murmuró Ricardo con voz quebrada. «Eres exactamente como tu madre. Tienes sus ojos expresivos, su sonrisa ligeramente tímida, esa manera de inclinar la cabeza cuando estás pensando». Isabela también lo estudiaba intensamente, buscando rastros de familiaridad. Había algo profundamente reconocible en cómo inclinaba la cabeza hacia la izquierda, en la manera en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía a pesar de las lágrimas, en ciertos gestos de sus manos que le resultaban misteriosamente familiares. ¿Puedo? Ricardo extendió los brazos vacilantemente, como si pidiera permiso para algo que había soñado durante 2 décadas. Isabela asintió sin palabras, y se encontró envuelta en un abrazo que se sintió como volver a casa después de un viaje increíblemente largo. Ricardo la sostuvo como si tuviera miedo de que desapareciera. Isabela podía sentir sus lágrimas mojando su cabello. «Mi niña», repetía Ricardo. «Mi pequeña Isabela. He soñado con este momento exacto durante 20 años». Subieron al apartamento, donde Ricardo se veía completamente fuera de lugar en el espacio modesto, pero no le importaba mientras se sentaba en el sofá gastado, su atención completamente enfocada en la hija que acababa de recuperar. «Cuéntame todo», dijo Ricardo, su voz intensa pero gentil. «¿Dónde has estado? ¿Cómo has vivido? ¿Has estado bien? ¿Has sido feliz?» Isabela le contó sobre el orfanato de Santa Teresa, sobre crecer rodeada de otros niños sin familia pero bajo el cuidado de monjas dedicadas. Le explicó sobre trabajar desde los 18 para mantenerse independiente, sobre terminar el bachillerato en clases nocturnas,
sobre su trabajo actual en el hospital que le proporcionaba estabilidad. Ricardo escuchaba cada palabra con atención tangible, su expresión alternando entre dolor profundo por todo lo perdido y alivio inmenso de que estuviera viva y aparentemente fuerte. El orfanato de Santa Teresa, dijo Ricardo, cuando Isabela mencionó el lugar donde había crecido. Fui allí, hace unos 15 años, cuando expandí la búsqueda a todos los orfanatos de la región. Hablé con la directora, les mostré tu fotografía. ¿Estuviste allí? Isabela se enderezó sorprendida. ¿Me viste? Ricardo negó con tristeza. Para entonces ya habías cumplido 18 y te habías ido. La directora dijo que no recordaba a ninguna niña que coincidiera con tu descripción, pero ahora me doy cuenta de que probablemente usabas un nombre diferente. Isabela Rodríguez, confirmó Isabela. El orfanato me dio el apellido Rodríguez porque fue el primer apellido disponible cuando necesitaron documentos oficiales. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Estuve tan cerca. Si hubiera ido unos años antes, o si hubiera preguntado específicamente por Isabela Rodríguez también. No te tortures, dijo Isabela suavemente tocando su brazo. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Ricardo levantó la vista, tomando las manos de Isabela entre las suyas. Necesito que sepas algo fundamental. Nunca dejé de buscarte, ni un solo día en 20 años. Contraté a los mejores investigadores privados de España. Puse anuncios en periódicos. Creé páginas web. Ofrecí recompensas que aumentaban cada año. Gasté millones buscándote. Lo sé, dijo Isabela. Leí sobre ello online después de ver el documental. ¿Por qué? ¿Por qué nunca te diste por vencido cuando todos te decían que lo hicieras? Ricardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Porque eres mi hija. Un padre verdadero sabe cuando su hija está viva. Podías sentirte aquí. Se tocó el pecho sobre el corazón. Cada día. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, llenando los vacíos de 20 años perdidos. Ricardo le contó sobre el día que nació Isabela, sobre cómo había sido una bebé curiosa que rara vez lloraba. Le habló sobre Carmen, su madre, sobre cómo se habían conocido en la universidad estudiando carreras complementarias y se habían enamorado inmediatamente. Tu madre era maestra de educación primaria, explicó Ricardo, mostrándole fotos en su teléfono. Le encantaba trabajar con niños pequeños. Siempre decía que tú ibas a ser especial, que tenías una luz interior que iluminaría el mundo cuando crecieras. Isabela estudió las fotografías de la mujer que había sido su madre, buscando resemblanzas familiares, tratando de recuperar más detalles. Gradualmente, más memorias comenzaron a emerger. El olor del perfume específico de Carmen, la sensación de sus manos suaves peinando el cabello de Isabela antes de dormir, su voz melodiosa cantando canciones de cuna en español. ¿Por qué íbamos a Barcelona ese día específico?, preguntó Isabela. Tu abuela paterna, mi madre, estaba muriendo de cáncer, explicó Ricardo, su voz entristeciendo. Quería ver a su nieta una vez más antes de partir. Murió exactamente 2 semanas después del accidente, sin saber nunca si había sobrevivido. ¿Tienes más familia? ¿Hermanos, primos? No mucha familia directa. Mis padres murieron hace años. Tu madre era hija única también. Algunos primos lejanos, pero... Su voz se suavizó. Tú eres toda la familia real que me queda en el mundo. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas del apartamento, Ricardo se dio cuenta de la hora que era. Isabela, sé que esto es completamente abrumador, y no quiero presionarte de ninguna manera, pero... ¿Te gustaría venir a casa conmigo? Tu casa. Quiero decir, si te sientes cómoda. He mantenido tu habitación exactamente como estaba el día del accidente. Isabela lo miró con sorpresa genuina. ¿Mi habitación? Nunca cambié nada en la casa después del accidente. Tu habitación, los juguetes, la ropa de tu madre, todo está exactamente como lo dejamos. Era demasiado doloroso cambiar cualquier cosa, pero también tenía esperanza inquebrantable de que algún día regresarías a casa. La oferta era tentadora, pero Isabela se sentía emocionalmente abrumada. Ricardo, papá, ¿esto es mucho para procesar de una vez? ¿Podríamos ir despacio? Tal vez podrías mostrarme la casa hoy,
pero no sé si estoy lista para mudarme inmediatamente. Por supuesto, dijo Ricardo inmediatamente sin mostrar decepción. Lo que tú necesites. Podemos ir tan despacio como sea necesario para tu comodidad. Isabela se cambió de ropa y subió al Mercedes de Ricardo, sintiendo como si estuviera entrando literalmente en una vida completamente diferente. El coche era lujoso de una manera que nunca había experimentado. Asientos de cuero que se ajustaban automáticamente a su cuerpo. Una pantalla digital que mostraba información detallada sobre el tráfico. Y un silencio casi completo incluso mientras conducían por las calles ruidosas de Madrid. La casa de Ricardo estaba ubicada en La Moraleja, una de las zonas residenciales más exclusivas y caras de Madrid. Isabela había limpiado casas similares durante trabajos de fin de semana para ganar dinero extra, pero nunca había imaginado que podría pertenecer legítimamente a una. La mansión era genuinamente impresionante, arquitectura moderna con líneas limpias, grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas, jardines perfectamente mantenidos por profesionales y una piscina infinita que parecía extenderse hacia el horizonte madrileño. Pero lo que más impactó a Isabela fue la sensación inexplicable de familiaridad que experimentó al cruzar la puerta principal, como si sus pies recordaran estos suelos de mármol incluso cuando su mente consciente no podía acceder a esos recuerdos. «Bienvenida a casa», dijo Ricardo suavemente, observando cuidadosamente la reacción de Isabela. El interior era elegante pero sorprendentemente cálido, muy diferente a las casas frías y ostentosas que Isabela había limpiado en el pasado. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares que contaban la historia de una vida feliz brutalmente interrumpida. Ricardo y Carmen en su boda. Carmen embarazada sonriendo radiante. Isabela bebé en los brazos de ambos padres. Primeros pasos, primeros cumpleaños, vacaciones familiares en la playa. Ricardo la guió por la casa con el orgullo nervioso de alguien que había esperado 20 años para este momento específico. Le mostró la sala de estar donde había pasado incontables noches mirando fotografías y planificando búsquedas. La cocina donde Carmen había cocinado las comidas favoritas de Isabela. El jardín donde Isabela había jugado en su columpio favorito. Pero cuando llegaron a la puerta que había sido la habitación de Isabela, ambos se detuvieron. Ricardo tomó la manija, pero no la giró inmediatamente. Esto podría ser intenso, advirtió suavemente. Todo está exactamente como lo dejaste el día que se fueron al aeropuerto. Isabela asintió, preparándose emocionalmente. Cuando Ricardo abrió la puerta, Isabela se quedó sin aliento. La habitación era exactamente como la recordaba en sus sueños fragmentados más vívidos. Paredes pintadas de rosa suave con calcomanías de estrellas plateadas que brillaban tenuemente. Una cama pequeña con un dosel blanco como de princesa. Estantes llenos de libros ilustrados y juguetes cuidadosamente organizados. Todo estaba impecablemente limpio pero claramente preservado en el tiempo, como un museo de amor paternal. En la esquina, sentada en una silla pequeña exactamente donde Isabela la recordaba, estaba Estrellita, la muñeca de trapo con cabello amarillo que había mencionado por teléfono. La muñeca se veía exactamente como en sus memorias más profundas, aunque ahora parecía diminuta en sus manos adultas. Isabela se acercó lentamente a Estrellita, tomándola en sus brazos con reverencia. La textura de la tela, el peso específico, incluso el olor tenue que había conservado después de todos estos años. Todo era exactamente como lo recordaba su corazón, incluso cuando su mente había olvidado. La lavé y reparé cuidadosamente después del accidente, explicó Ricardo, su voz espesa con emoción, esperando que algún día regresaras y la necesitaras. Isabela abrazó la muñeca contra su pecho, lágrimas fluyendo libremente. Estrellita, la llevé en el avión porque dijiste que necesitaba conocer a la abuela también. Exactamente eso dijiste, confirmó Ricardo. Insististe en que la abuela iba a amarla tanto como tú. Mientras Isabela exploraba lentamente su habitación infantil, más memorias comenzaron a regresar en oleadas cada vez más fuertes. Recordó jugando en esta misma alfombra con pequeños coches de juguete. Recordó a Ricardo leyéndole cuentos antes de dormir,
usando voces diferentes para cada personaje. Recordó a Carmen cantando canciones de cuna españolas mientras la arropaba cada noche. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó Isabela súbitamente, sorprendiéndose a sí misma con la espontaneidad de la pregunta. Los ojos de Ricardo se iluminaron. «¿Esta es tu casa, Isabela?» «Siempre lo ha sido, incluso cuando no estabas aquí». 6 meses después, Isabela caminaba por los jardines de la casa que ahora realmente sentía como hogar. La transición no había sido fácil. Hubo terapia para procesar el trauma y los años perdidos. Pruebas de ADN que confirmaron científicamente lo que sus corazones ya sabían, y momentos difíciles adaptándose a una nueva vida de privilegios después de años de lucha económica. Había dejado su trabajo en el hospital y ahora estudiaba enfermería en la Universidad Complutense, con Ricardo financiando orgullosamente sus estudios. Más importante aún, había recuperado no solo a su padre, sino también una comprensión completa de quién era y de dónde venía. Isabela había conocido a primos lejanos que la recibieron con lágrimas de alegría, como si un miembro perdido de la familia finalmente hubiera regresado de un largo viaje. Había visitado las tumbas de Carmen y su abuela en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, llevando flores frescas y presentándose como la niña perdida que había regresado para honrar a quienes no pudo conocer en su forma adulta. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, acercándose por el sendero de grava del jardín donde Isabela se había detenido junto a la fuente central. «En el documental», respondió Isabela sonriendo. Si no lo hubiera visto esa noche específica, después de ese turno específico, en ese momento exacto de cansancio cuando solo quería algo reconfortante que ver. «Pero lo viste», interrumpió Ricardo suavemente. «El destino encontró la manera. O tal vez tu madre y tu abuela conspiraron desde donde están para asegurar que vieras exactamente lo que necesitabas ver». Isabela sonrió ante la idea. Durante estos meses, había llegado a apreciar la manera en que Ricardo hablaba de Carmen y su abuela como si aún fueran parte activa de sus vidas, guiando y protegiendo desde lejos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Isabela. «¿Qué?». «Que nunca dejaste de buscarme. 20 años completos, papá. Eso es amor verdadero. El tipo de amor que trasciende tiempo, dinero, probabilidades y lógica». Ricardo la abrazó, como había hecho cientos de veces desde su reencuentro, pero que aún se sentía precioso y milagroso cada vez. «Eres mi hija. Un padre verdadero nunca se rinde». Esa noche, cenando en el comedor familiar que Isabela ahora conocía tan bien como su antigua habitación de niña, Ricardo levantó su copa de vino en un brindis. «Por Isabela», dijo solemnemente, «la hija que perdí y que me fue devuelta por la gracia del universo. Por las segundas oportunidades que algunos son lo suficientemente afortunados de recibir. Por el amor que trasciende el tiempo y la separación. Por la familia», respondió Isabela, levantando su propia copa, «y por los documentales de Netflix que cambian vidas», añadió riendo. Ambos rieron. El sonido llenando la casa que había estado esperando durante 20 años para ser verdaderamente un hogar nuevamente. Isabela miró alrededor del comedor, a las fotografías familiares que ahora incluían nuevas imágenes de ella y Ricardo juntos, a su padre sentado frente a ella, y se dio cuenta de que finalmente estaba exactamente donde pertenecía. El documental había sido solo el catalizador. El amor inquebrantable había hecho todo lo demás posible. Más tarde esa noche, antes de dormir en la habitación que ahora había expandido para acomodar sus pertenencias adultas, pero que aún conservaba todos sus tesoros de la infancia, Isabela abrió su laptop y escribió un email a los productores del documental. «Estimados productores de Familias Perdidas de España. Mi nombre es Isabela Morales. Soy la hija que Ricardo Morales ha estado buscando durante 20 años. Ver su documental cambió mi vida y reunió a una familia que había sido separada por la tragedia. Quería que supieran que su trabajo no solo cuenta historias, crea milagros. Con gratitud infinita, Isabela Morales». Antes de cerrar la laptop, Isabela miró por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna donde había jugado de niña y donde ahora caminaba como adulta.
En algún lugar del mundo, sabía que había otras familias separadas, otras Isabelas y otros Ricardos que aún se buscaban. Pero por esta noche, en esta casa, una búsqueda de 20 años había llegado finalmente a su fin feliz. Fin.